Hola mis amigos, ¿qué tal? Acércate un poquito más. El tema de hoy es un tema maravilloso. Prepara tu corazón, toma la Biblia y vamos a analizar y reflexionar con base en Eclesiastés, capítulo de número 12, versículo de número 13, que dice: el fin de todo el discurso es este: veneren a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es todo el deber del hombre, del ser humano. Mi querido hermano, mi querida hermana, la santa palabra de Dios dice que el resumen de toda la historia es obedecer a Dios y, como dice el texto, es tener el temor de Dios en el corazón y obedecer a sus mandamientos. Cuando hablamos de los mandamientos, tenemos que recordar de la santa ley de Dios, los 10 mandamientos. La Biblia menciona en Éxodo capítulo 31, versículo 18, que el Señor Dios Todopoderoso vino del cielo, descendió en el Sinaí para escribir sus mandamientos. Mira lo que dice Éxodo 31, 18. Cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Así que el Señor descendió del cielo en el Sinaí para escribir los mandamientos con su propio dedo. Eso significa que la ley es importante, que los mandamientos del Señor son importantes. Por eso el Señor mismo escribió su ley en 2 tablas de piedra. Y sabes que cuando el Señor escribió la ley, tenía un mensaje para cada uno de nosotros. Son 10 mandamientos que están registrados aquí en Éxodo capítulo 20, versículos desde el 1 hasta el 17. Ahí encontramos los 10 mandamientos. Y sabe, mi querido hermano y mi querida hermana, todos los seres humanos necesitamos obedecer esta santa ley. Y cuando pensamos en lo que Cristo dijo en el Nuevo Testamento, Cristo resumió la ley en 2 mandamientos: el amor a Dios y amor al prójimo. ¿Sabe por qué? Porque la ley se resume en una sola palabra. La palabra es amor. Y cuando nosotros analizamos los mandamientos, descubrimos que los 4 primeros mandamientos hablan de nuestro amor para con nuestro Dios. Y los 6 últimos mandamientos hablan de nuestro amor para con nuestro prójimo. Eso significa que la ley de Dios es resumida en una palabra y la palabra es amor. Cuando vamos para 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8, encontramos que Dios es amor. Así que Dios es amor y su santa ley es amor también. Ahora escúchame, cuando nosotros amamos a Dios, guardamos 4 mandamientos, los 4 primeros. Cuando amamos al prójimo, guardamos los 6 mandamientos. ¿Viste? Entonces eso está claro para cada uno. Bueno, cuando analizamos la Biblia, descubrimos otras cosas interesantes. Cuando el Señor descendió en el Sinaí, el monte temblaba. Había fuego, había voces, había truenos, había relámpagos. Era la presencia del Todopoderoso en el Sinaí. ¿Para qué? Para escribir la santa ley. La santa ley no fue escrita por Moisés, fue escrita por Dios con su propio dedo. Esto es impresionante, maravilloso. ¿Y sabes por qué? Porque la santa ley es un resumen del carácter de Dios, porque Dios es amor. Y cuando nosotros vamos para Apocalipsis, capítulo de número 14, versículo 12, mira lo que dice el texto. Mira, el texto dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea, hay un pueblo que obedece sus mandamientos. Hay una iglesia que guarda sus mandamientos. Y esta iglesia es la iglesia adventista, pero no solo es adventista, porque hay personas en todo el mundo que guardan los mandamientos del Señor. Y finalmente, cuando venga Jesús, habrá un pueblo. Y este pueblo será compuesto de personas de varias naciones, de todo el mundo. Así que el Señor tiene sus hijos en todos los lugares y en todas las denominaciones,
pero el Señor tiene su iglesia verdadera. Y el texto bíblico dice, Apocalipsis 14, versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea, el Señor tiene un pueblo, una iglesia que obedece sus mandamientos. Ahora mira, el diablo odia los mandamientos. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Dice, entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. O sea, el enemigo está irado contra los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo odia la ley de Dios. Y el Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, fue claro, Cristo obedecía los mandamientos del Padre. Y nosotros también debemos obedecer. Porque cuando analizamos lo que dice San Juan, capítulo 14, versículo 15, mira lo que dice San Juan 14, versículo 15. Dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Las personas que aman al Señor obedecen sus mandamientos. Y cuando analizamos otros textos, como por ejemplo, cuando analizamos Ezequiel capítulo 36, descubrimos algo interesante. Por ejemplo, ¿por qué el Señor escribió la ley en piedra? ¿Por qué no la escribió en un papel o quizás en una madera o quizás en una computadora? ¿Por qué el Señor escribió en piedra? Bueno, porque piedra es símbolo de eternidad. Y número 2, la piedra también representa el corazón humano. Y el Señor desea cambiar nuestro corazón. Y el mismo Señor que escribió la ley en piedra tiene poder para escribir en nuestro corazón duro una nueva vida, una nueva experiencia, una nueva oportunidad. El Señor puede cambiar nuestro corazón duro en un corazón sensible a la voz del Espíritu Santo. Así que cuando el Señor escribió la ley en piedra, estaba dando un mensaje diciendo, yo puedo escribir en tu corazón duro de piedra una nueva vida, una nueva historia. Sí, mi amigo y mi amiga, no hay imposible para el Señor. El Señor tiene poder para cambiar cualquier corazón, aunque sea duro, difícil, aunque sea de piedra o de hierro. No hay problema. Cuando el Señor pone su mano, Él cambia todo. ¿Usted conoce a alguna persona que tiene un corazón duro? ¿Conoce a alguna persona que tiene un corazón de piedra? Entonces envía este mensaje, este video para esta persona, para que esta persona sepa que el Señor la ama. Sí, el Señor te ama mucho. Te ama tanto, tanto que murió en la cruz por ti. Te ama tanto que dejó los mandamientos como una base segura para nuestra caminata cristiana. Tenemos que aceptar a Cristo como Salvador y obedecer sus mandamientos por amor. Y así nosotros estaremos caminando y preparándonos para la vida eterna. Te pregunto a ti, ¿estás dispuesto o dispuesta a obedecer los mandamientos del Padre? ¿A guardar los 10 mandamientos? ¿Está dispuesto por la gracia del Señor obedecer la ley? Claro que nosotros sabemos que somos salvos por la gracia, no por la ley. Pero cuando somos salvos por la gracia, obedecemos los mandamientos del Padre. Amén. Que Dios te bendiga mucho. Quiero orar por ti y después de la oración, escriba en los comentarios aquí de este canal su decisión en obedecer los mandamientos del Padre. Menciona, declara su decisión de guardar los mandamientos del Padre por la gracia del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre querido, gracias por el mensaje de hoy. Gracias por sus mandamientos maravillosos. Gracias porque tu amor es increíble. Señor, por favor, toca este corazón de esta persona que ora conmigo. Hay una persona que necesita un milagro. Y yo te suplico, Señor, que lo hagas por esta persona. Que cambie este corazón duro, esta persona difícil. Que tu Santo Espíritu entre en esta persona para producir el mayor milagro de todos, la conversión del corazón. Yo lo entrego en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.
Bendiciones para ti. Nos vemos en el próximo video por la gracia del Señor. Amén.